Hola, a pedido de algunos de ustedes vamos a realizar una revisión del paso a paso que tienen que seguir para poder dibujar las vistas de estas tres piezas que conforman el dibujo de conjuntos del último trabajo práctico que estamos realizando. En principio tenemos tres piezas de nuestro muñeco, la pantorrilla, el tobillo y la pieza de unión, la que forma la bisagra entre las otras dos. Vamos a comenzar viendo cómo resolver el dibujo de las vistas de esta pantorrilla. Tengan en cuenta que vamos a hacer tres vistas: la vista anterior, que sería como la vemos de frente, la vista lateral izquierda, que nos da el perfil de esa pieza, y la vista superior. Vamos a hacer un zoom. Vamos a comenzar por la vista anterior. Nosotros tenemos que dibujar todo este contorno que aparece en negro y para ello podemos comenzar de distintas formas. Yo les voy a explicar una, ustedes pueden encontrar la manera que prefieran. Vamos a comenzar dibujando estos dos rectángulos que conforman, si nosotros los vemos de perfil, acá al costado lo vemos, esta especie de ala que tiene un hueco adentro, ¿sí? Son dos, una y otra. Se las voy a marcar con color, así las identifican. Esa es una. Y esta sería la otra. Entonces van a dibujar esos dos rectángulos. Fíjense que nosotros aquí tenemos una cota que nos está indicando que la distancia desde este borde a este borde, es decir, los bordes externos, es de 7 milímetros. El espesor de esta pared lo vamos a encontrar aquí abajo en la vista superior, que nos está indicando que es 1,5 milímetros. Y en todas estas piezas el espesor de las paredes es el mismo, así que bueno, eso lo podemos ir recordando ya. Entonces, esto va a ser un rectángulo que va a medir 1,5 de ancho y de alto, aquí tenemos la medida, ¿sí? Fíjense, 10. Como estas vistas nosotros las vamos a dibujar en escala 2 en 1, es decir, una escala de ampliación al doble del tamaño real, todas estas medidas las tenemos que multiplicar por 2. Por lo tanto, este rectángulo, en el dibujo que ustedes hagan en el plano A3, va a medir 20 milímetros de alto y de ancho 3, ¿sí? 1,5 por 2 son 3 milímetros. Y luego, a 7 milímetros de distancia, desde este borde externo a este borde externo, dibujamos otro rectángulo igual. Una vez que tienen esos dos rectángulos dibujados, vamos a comenzar con esta parte, que es como un triángulo que le falta la punta, que está truncado. Entre esta línea horizontal y esta línea horizontal, nosotros tenemos acá que hay 20 milímetros de distancia. 20 por 2 es 40, entonces ustedes a 40 milímetros de esta línea miden 40 milímetros más abajo y trazan una línea que es donde va a estar este borde. Y luego nos vamos a fijar qué ancho hay desde acá hasta acá para saber cuánto mide esta línea. Si nosotros revisamos aquí arriba, tenemos que son 15 milímetros. Recuerden que lo estamos dibujando en escala 2 en 1, así que multiplicado por 2 es 30. Esta línea horizontal debe medir 30. ¿Cómo lo van a medir? Porque todo esto está centrado, ¿sí? Es una pieza que es simétrica. Entonces, desde el centro bajan y lo marcan acá y miden 15 por un lado, 15 para el otro, y ahí tenemos esta línea. Y después los extremos los unimos con este de acá arriba. Y estas líneas que están acá punteadas son a 1,5 milímetros, por lo tanto pueden medir aquí ese 1,5, que a escala van a ser 3, porque recuerden que lo multiplicamos siempre por 2, y acá lo mismo, y marcamos las líneas tipo B. Tipo E, perdón. Y luego nos queda dibujar esta parte, ¿sí?
Y para dibujar esta parte, lo primero que les conviene hacer es dibujar un rectángulo. Fíjense que ya el ancho lo tienen, porque ya dibujaron esta línea. Y el alto lo podemos sacar, porque esto mide 40 en total. Esto mide 20, esto mide 10. Entonces 40 menos 20 da 20, menos 10, 20 menos 10 da 10. Así que desde acá hasta acá también hay 10 milímetros. Como estamos dibujando a escala, lo hacemos al doble de tamaño, lo hacen a 20. Y entonces vamos a tener el rectángulo que encierra esto. Estas esquinas redondeadas, nosotros acá ya tenemos el tamaño del radio. Recuerden que el radio es la medida que hay desde el borde de este arco hasta el centro de ese círculo. Por lo tanto, si nosotros acá teníamos un rectángulo que mide 10 de alto, desde esta esquina miden 5 y trazan una línea. Y desde esta esquina miden 5 para allá y trazan una línea vertical. Donde se cruzan las dos, ese va a ser el centro de ese arco, donde van a apoyar la punta del compás. Y van a poder dibujar esta esquina redondeada. Y lo mismo de este lado. En el caso del dibujo que ustedes están haciendo en el plano, como es escala 2 en 1, siempre recuerden que todas las medidas se multiplican por 2. Luego, lo que les va a quedar es dibujar el círculo que está acá en el centro. Trazan un eje vertical para marcar el centro. Los 5 milímetros ya los van a tener medidos de cuando hicieron estos dos arcos de las esquinas. Trazan la línea horizontal donde se cruzaron. Pueden dibujar este círculo. Y acá lo que tenemos es la medida del diámetro. Ese símbolo es el diámetro. Quiere decir que desde un extremo del círculo hasta el otro, pasando por el centro, esto mide 4 milímetros. En escala 2 en 1 va a medir el doble, 8. Y hacen ese círculo. Y entonces ahí ya tenemos toda la vista anterior de esta pieza. En este caso, por el tipo de pieza que es, nosotros tenemos que la vista lateral es la misma forma, pero reflejada, es decir, dada vuelta. Fíjense que acá abajo tenemos estos dos rectángulos que tenemos acá arriba, y esta forma es esta forma. Así que volvemos a hacer los pasos tal como se los describí, pero al revés, de abajo para arriba, y van a tener la vista lateral. Y por último, nos queda la vista superior. Que la vista superior tiene esta forma de octógono. Lo primero que deben hacer es, a la misma altura que tiene la vista anterior, dibujar este cuadrado que en total mide 15 por 15. En el plano que ustedes dibujan mide el doble, 30 por 30. Y luego deben trasladar las medidas. Este borde que está acá y este borde que está acá nos están indicando los bordes de estos dos rectángulos que todavía están en amarillo, ¿sí? Entonces tienen que estar a la misma altura. Ustedes, si apoyan la escuadra, pueden bajar la línea y marcar a qué altura están, lo mismo que el borde de las paredes, ¿sí? Si no, miden. Si esto mide 15 en total, la medida desde este vértice a este vértice es 7. Y la medida de acá a acá es 1,5 y la medida de acá a acá es 1,5. Y lo mismo del otro lado, ¿sí? Porque la pieza es simétrica. Y luego unen estos vértices y así cierran el octógono. Y de esa manera sacan la vista superior. Eso con respecto a la pantorrilla. Ahora vamos a ver el tobillo. Acá tenemos. Lo primero que pueden hacer es dibujar el rectángulo donde entra todo esto, ¿sí? Ver cuál es la medida máxima del ancho y la medida máxima de alto. El ancho lo tenemos acá, 10 milímetros. Recuerden multiplicarlo por 2, así que es 20. Y el alto, acá no nos lo dice, vamos a la vista lateral y acá sí tenemos el alto total, ¿sí? Son 22 milímetros, así que lo multiplican por 2, 44. Eso es lo que va a medir ese rectángulo que van a dibujar en el plano. Luego
pueden comenzar con este recorte, ¿sí? Fíjense que esta pared mide 1,5. Por lo tanto, esta mide lo mismo. Multiplican por 2 la medida, les va a dar 3, miden y después trazan esta línea vertical. ¿Cuánto tiene que medir esta línea vertical? Acá nos dice 10, ¿sí? Entonces, esta línea vertical en el dibujo de ustedes es 10 al doble, por 2, es decir, 20. Trazan la línea horizontal y esta, que tenían que medir acá de vuelta los 3 milímetros, que es el 1,5 por 2, porque lo están dibujando a escala, suben y donde cruza ya tienen el recorte realizado. Y lo último que les queda es dibujar el arco. Que esto es simple. Ustedes van a tener que trazar el centro de esta medida y medir 5 desde arriba. Y entonces ahí va a tener el punto donde tienen que apoyar el compás para poder dibujar este arco. Fíjense que el radio es 5, es decir, que desde este borde hasta el centro es 5 milímetros. Ustedes, como van a estar dibujando a escala, multiplican por 2 las medidas, es decir, 20. Para la vista lateral tenemos que trasladar todas las medidas que podamos, ¿sí? Fíjense que este punto es a esta altura. La base es este punto de acá, ¿sí? Y entonces lo que van a hacer es de vuelta. Comenzamos por el rectángulo, que mide lo mismo, ¿sí? Tenemos 10 milímetros de ancho, 22 de alto. Multiplican esas medidas por 2 y lo dibujan en el papel. Este ancho de estas paredes finitas es 1,5. Lo multiplican por 2 y dibujan esto. La altura de esta línea es 10 milímetros, así que la multiplican por 2 y esa es la altura que dibujan en el papel. Y cierran esta figura. Luego les va a quedar marcar este centro y marcar este arco, ¿sí? Fíjense que este radio es de 5 milímetros, ¿sí? La medida desde el centro hasta el borde es 5. En el dibujo en el papel es el doble. Y acá tienen marcado el arco, que este arco es fácil porque este ancho es el valor del radio. Así que con el compás apoyándolo acá, que desde acá hasta acá hay 10 milímetros, hacen este arco. Y lo último que les queda es hacer el círculo pequeño. Para hacer la vista superior es más simple, porque desde la vista anterior trasladan las medidas, van a dibujar este cuadrado que mide 10 por 10, en el dibujo que ustedes que hacen en papel, siempre al doble, y esta línea marcan estas dos paredes, que ya sabemos que estas paredes miden 1,5 de ancho. En el dibujo en el papel va a medir el doble, ¿sí? Y marcan esta y esta. Y ahí ya tenemos las tres vistas del tobillo. Y la última pieza que nos queda es la pieza de unión, que es la más fácil de todas para dibujar. Tenemos en la vista anterior dos círculos, uno de radio 2, es decir, desde ahí, desde el borde hasta el centro son 2 milímetros. En el dibujo que ustedes hacen en el papel, el doble, 4 milímetros. Dibujan con el compás ese círculo. El otro, el externo, mide 4 en realidad. En el dibujo que ustedes hacen lo multiplican por 2, así que va a medir 8. Desde el centro donde apoyan el compás hasta el borde del círculo es 8. Y hacen el otro círculo. Y luego trasladan y van a tener este rectángulo, que es esta tapa del círculo más grande visto de lateral, que mide 1,5 de ancho, es decir, en el dibujo va a medir el doble. Y este otro rectángulo, que es este eje, que es el que atraviesa las otras dos piezas para armar la bisagra, que mide 10 milímetros de largo, en el dibujo en el papel mide el doble, y la altura es la altura de este círculo, ¿sí? Y ahí tenemos las dos vistas de la pieza de unión.
Espero esta información les sirva para realizar este plano. Cualquier cosa me pueden mandar las consultas por mail. Saludos.